Iba una caravana subiendo una montaña. Al terminar el tiempo, al estallar la vida. Bienvenidos a este Caravana Cast en otra edición. Aquí estoy en las montañas y estoy queriendo compartir con ustedes varias cosas. Aprovechando este break de día de sol, aquí estamos empezando el invierno y resulta que hace mucho frío aquí en las montañas, hay nieve, como pueden ver allá atrás hay un poco de nieve en las montañas y estoy aquí aprovechando este sol para compartir con ustedes varias de las cosas de lo que es importante en este sentido en mi vida, que es los misterios. Los misterios. Conocer los misterios del mundo fueron, yo creo que las primeras cosas que me movilizaron, que quizás algunos de ustedes también van a sentirlo así, era conocer los misterios del mundo. Me movilizaron a la conciencia, me dieron, fueron mis primeros pasos para el despertar y quería compartir eso con ustedes porque cada uno de nosotros tenemos una inquietud en este mundo, de qué es este mundo, por qué vivimos este mundo, por qué las cosas como suceden, por qué hay tanta injusticia, por qué se favorece a unas personas por un lado, por qué se desfavorece a otros, por qué hay gente que pasa hambre, por qué hay niños que mueren de hambre, que es una de las muertes más dolorosas que hay, morir de hambre después de morir deshidratado en el desierto. Son cosas que me fueron intrigando desde muy joven. Yo creo que más o menos a los 11 años, creo yo, 12 años. Creo que a los 12 años fue ese primer despertar. Y eso quería compartir con ustedes. Nací en Venezuela, en una región del centro costero de Venezuela, al lado de la cordillera de la costa, a una hora de la playa. Nací en un valle llamado Maracay y desde muy joven fui aficionado a las estrellas, porque yo soñaba mucho. Recuerdo que una vez soñé cuando tenía como 12 años que había una guerra de naves espaciales y pasaban naves extraterrestres contra naves terrestres y había un caos. Y yo salía fuera de la casa y vi hacia el cielo en la noche y estaban disparando. Así era bien entretenido el sueño. En mi caso fue entretenido, ¿no? Como era un niño adolescente, recién en esa época creo que todavía no salía la primera película de Star Wars, o creo que sí, fue en el 77 o 79. Después de eso, ya yo estaba con una sed de conocimiento, de buscar cosas misteriosas. Yo soñaba mucho, yo soñaba que, que venían personas a la casa y al día siguiente llegaban unas visitas. Entonces eso me empezó a aclarar muchas cosas. Y recuerdo que mi papá tenía una biblioteca bien grande en la casa, una particular de él y otra general para la casa. Y, y mi mamá era muy de curar y sanar con hierbas, cuidar las plantas. Ella hablaba con las plantas le respondían. Yo la ayudaba a sembrar las plantas de la casa, sembrábamos tomate. La casa era una casa llena de árboles frutales por todas partes. Y en ese tiempo recuerdo que cuando empecé esos procesos de sueño fuerte, yo conseguí un libro que tenía mi papá allí, que fue creo que el primer libro, aparte de los libros que te obligan a leer en el colegio. Fue el primer libro por iniciativa propia que empecé a leer. Y ese libro era de un autor, creo que es español, se llama Rodolfo Benavides. Y era un libro que se llamaba Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y resulta que ahí tenía todos los misterios del mundo. Y cuando yo empecé a leer, el primero creo que era las pirámides de Egipto, y empecé a profundizar en eso, dije, wow, esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo quería. Era conocer los misterios del mundo. Y de eso se trata esta primera edición de hoy que voy a dar, que voy a dar varias ediciones con misterios de diferentes partes del mundo y la interpretación que llegué después de mucha investigación. Y empecé a leer esa primera parte de los
pirámides de Egipto que fueron construidos por seres de las estrellas, era la teoría de él, por seres que venían de afuera. De ahí empecé a interesarme acerca de lo extraterrestre, empecé a asociar los sueños que tenía. Una vez soñé que había una nave que estaba ahí encima de la casa y que yo miraba hacia el cielo y alguien se despedía de la nave, de la ventana y se iba. Y ahí me despertaba y yo pensaba que era real. Y ese tipo de cosas me fueron sucediendo de niño bastante seguido. Percibía cosas en la casa, veía fantasmas, veía castillos así en el horizonte. Para mí, yo pensaba que era normal eso, era natural. Pensé que todos mis amigos podían ver eso. Resulta que después me llevé varias decepciones y algunas vergüenzas de pensar de que todo el mundo veía esas cosas. Veía con anticipación si un amigo mío llegaba a la casa a visitarme para ir a jugar. Tenía esas cosas que yo pensaba que era algo natural. Y leyendo este libro empecé a darme cuenta de varias cosas. Después vi las construcciones de Grecia antigua, Mohenjo-Daro, después Turquía, después África, las culturas de África, los secretos del Triángulo de las Bermudas. Eso me llevó a otros libros que mi papá tenía, que era como empecé a seguir la investigación de él, porque él también parece que hizo lo mismo. Después de este libro, yo vi otro que decía Dioses extraterrestres en la Grecia antigua, de Erich von Däniken. Y había otros libros de Erich von Däniken, de Rodolfo Benavides, y había otros libros de... No me recuerdo mucho los autores, pero sé que empecé a leer todos esos libros que trataban de misterios del mundo. Después vi otros libros que se llamaba Escuela Iniciática de no sé qué. Y empecé a darme cuenta que esas lecturas era el único hermano de la casa, somos 5 hermanos, que se interesaba por esas lecturas. Y empecé a preguntarle a mi papá si tenía más libros de eso. Entonces él me dijo, lee lo que está ahí primero y después que leas todo eso, yo te puedo pasar otros libros. Y así empecé a investigar. Después reuní un dinero y compré un libro de Manual del Arqueólogo Moderno y empecé a estudiar arqueología por mi cuenta y después compré otro libro de arqueología, de cómo analizar sustratos, cómo mirar entierros arqueológicos desde el aire, cómo verificar una zona que tiene áreas arqueológicas y empecé a meterme de lleno en mi tiempo libre de adolescente, ya tendría ya 13 años creo. Después ahí leí un libro de yoga de Indra Devi que se llamaba Hatha Yoga, que tenía mi mamá, que ella leía sobre el yoga y hacía un poquito de yoga, pero no era como que iba a tomar clases de yoga ni nada de eso. Ella era más artista, ella pintaba, bordaba, tejía, cosía, eh, trabajaba con las plantas, sabía de remedios naturales. Entonces tuve una formación en el mundo del misterio de las plantas con mi mamá, una formación intelectual con misterios del mundo con mi papá, y eso me fue abriendo un campo muy importante dentro de mi conciencia, que era el querer buscar a alguien que me enseñara, querer encontrar a alguien que me dijera más, porque me recuerdo una vez que estaba en la casa, yo creo que tendría 15 años, y yo empecé a leer los libros de metafísica que tenía mi mamá, Metafísica 4 en 1, el libro azul, no sé qué historia del libro de los cristales. Empecé a leer todos esos libros y empecé a ver la cosa de los maestros ascendidos. Y decía, estos maestros ascendidos como que son extraterrestres, decía yo. ¿No serán? Ya teniendo la lectura de los otros libros, yo decía, ¿no será que todos esos dioses de la antigüedad eran estos maestros ascendidos que a su vez eran seres extraterrestres que venían, intercambiaban con los seres humanos el conocimiento y por eso construyeron las pirámides? Que yo no me comía la historia esa de que las pirámides son tumbas. Yo decía, ¿cómo es una cosa tan grande para meter el ego de este tipo de haber sido muy grande, de este faraón? Pero también veía por otro lado que los faraones también eran iniciados en el camino de la magia, entonces era como incongruente de que fueran a hacer tumbas. Y a mí no me calzaba eso a los 15 años. Y en esa época recuerdo que le pregunté a mi papá, oye, ¿tú qué sabes de los maestros ascendidos? Y él me miró así, dijo, maestros ascendidos, no, yo de eso no sé.
hay muchos maestros en el mundo, pero maestros ascendidos, no. Me dijo, no sabía. Me dijo, sigue investigando, me dijo. Lee la Biblia. Entonces me puse una vez a leer la Biblia en voz alta, pero no porque él fuera católico. Él decía, tienes que investigar qué es lo que hay detrás escondido de la Biblia, porque fue escrita como un código, decía él. La Biblia fue escrita como un código. Y dije, wow, la Biblia escrita como un código. Entonces tenía como palabras detrás de cada verso de la Biblia, había una enseñanza. Entonces él me explicaba lo que significaba. Él estudiaba mucho el libro del Apocalipsis, que eran las revelaciones, y me empezaba a explicar lo que iba a pasar. Entonces lo asociaba con las noticias del día a día y me decía, tienes que investigar entre las noticias que son falsas y lo que hay escrito en la antigüedad, y de ahí sacar tus conclusiones para saber qué es la verdad realmente, porque todo está muy escondido, y, y todo el que descubría esas cosas en la antigüedad los mataban, los eliminaban. Entonces él me empezó a iniciar en eso. Él vio una vez a los hombres de negro que llegaron a la base militar, que él era militar de la aviación. Él había visto naves espaciales, él había volado en aviones, él había tenido esos encuentros de naves extraterrestres. En la base aérea se hablaba mucho de eso, y cada vez que él contaba, mis hermanos otros no prestaban atención a eso de lo que él hablaba, pero a mí me interesaba mucho lo que él iba hablando. Entonces yo iba uniendo todas las cosas que él hablaba. Hice el proceso de investigación como él me iba enseñando esos primeros métodos. Y él era muy investigativo, mi papá, y me enseñó esa primera etapa de cómo investigar una información, y que esa información era un conocimiento que era valioso y que yo debería hacerlo por mí mismo, encontrarlo por mí mismo. Entonces fue un trabajo desde la adolescencia bien interesante. De ahí a los 16 años yo me fui de la casa, me fui a estudiar al otro lado del país, a la isla de Margarita, a estudiar biología marina. Yo quería ser explorador submarino, igual que Jacques Cousteau, que era uno de mis mentores virtuales en aquel tiempo. Yo veía todos los documentales de Jacques Cousteau y me imaginaba viajando en el barco de Jacques Cousteau por el mundo, investigando sitios arqueológicos a nivel mundial. Y me fui a estudiar biología marina, y ahí empecé yo el trabajo individual. Empecé a estudiar el Tao Te Ching, empecé a estudiar las historias antiguas en los libros que podía conseguir en la universidad de historias de los diferentes lugares. Claro que después me di cuenta que eran libros que han cambiado la información. Tenía acceso a algunos libros del Instituto Smithsoniano en la universidad, y todo eso los devoraba, los leía, los investigaba, los informes. Más ese proceso de investigación, más tarde me di cuenta que habían limitaciones. Cada vez que yo quería plantear algo superior o algo profundo, los mismos profesores, doctores de la universidad me decían que eso estaba errado, que no era así, que no tenía fundamento científico. Y empecé a darme cuenta que las cosas que yo buscaba dentro no se permitía avanzar más, no se permitía ir más allá de cierto límite. Y eso me empezó a frustrar un poco. Entonces empezó una búsqueda diferente. Empecé a hacer tai chi, empecé a hacer yoga, empecé a contemplar todas las tardes como disciplina, meditar en el atardecer, que se veía bien lindo en el mar, que caía el sol así naranja, grande, en el horizonte, y las olas chocaban contra las piedras ahí en el muelle de la universidad, en la parte de atrás de la universidad. Y empecé a entrar en un proceso de introspección bien interesante, de querer saber algo más. Y esos misterios, yo decía, necesito a alguien que me enseñe algo más. Yo tenía 16 años, 17 años. Necesito encontrar a alguien que me enseñe. Alguien que me diga cuántos pares son 3 moscas, como dicen. Alguien que me diga, mira, las cosas son así. Alguien que tenga experiencia en eso. Pero para mí en ese tiempo era como muy lejano eso. Encontrar a alguien que me enseñara era cosa de ir a la India, China, Japón, y en ese tiempo yo no tenía recursos para hacer eso. Y empecé a darme cuenta de que no era fácil ese proceso, y que tenía que conformarme con lo que tenía. Hice un poco de artes marciales, entré en competencias de atletismo, empecé a hacer atletismo, me inscribí en la
el atletismo en la universidad y empecé como a explorar el cuerpo, a sacar el máximo. Empecé a leer la historia detallada más de la Odisea. Esos libros que están a la mano pero no te llevan a tal profundidad, pero te dan un despertar de algo en los inicios y que es importante esas bases. Estudié un poco más de metafísica, practiqué las afirmaciones, los decretos, las visualizaciones, la meditación. Empecé a trabajar con la naturaleza en los parques nacionales y de ahí me fui desenvolviendo una sed, me fue desarrollándose dentro de mí una sed tan fuerte de saber que hasta hoy día la tengo, pero en otro nivel de conciencia. Y esos misterios para mí es parte de la vida misma es un misterio, que una vez conocí a un indio Lakota que me dijo la vida es un misterio y el misterio es la vida misma. Entonces nosotros en nuestra cultura honramos al gran misterio, el gran misterio que es la vida. Y de ahí yo conocí una persona que me enseñó todos estos misterios y me ayudó a ir más profundo en el camino de los misterios, que es mi maestro ahora, que me guía, mi mentor al mismo tiempo es mi entrenador y ha sido terapeuta en el pasado. Y para mí fue un gran cambio entrar en el mundo del misterio. Y son tantos los misterios que hay en el mundo y tantas distorsiones de la historia y tantos cambios que hay en el mundo que se nos ha olvidado lo esencial. El mundo está construido para hacer una gran distracción de la mente y que no podamos despertar, pero no porque alguien nos impide despertar. Es nuestra responsabilidad despertar, es nuestra responsabilidad poder cambiar nuestra vida, evolucionar, crecer. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en este primer video, que trata de los misterios de la vida. Y cada video yo voy a ir, cuando me toca hacer individualmente, a veces vamos a estar juntos los cuatro, con Yaroquín, con Yamilén, con Sendari. A veces vamos a estar en dupla, a veces vamos a intercambiar las duplas para abordar diferentes temas. Quiero abordar, cuando lo haga de manera individual estos videos, que cada uno de esos misterios a fondo y que podamos analizar esos misterios de todo eso que estudié hasta ahora y que sigo estudiando y sigo investigando, y invitarlos a ustedes a que ustedes mismos pueden resolver cada uno de esos misterios de su propia vida, el misterio de su vida. Así que los invito a los próximos capítulos de Caravana Cast. Este es un proyecto muy bonito que estamos resolviendo entre amigos, entre compañeros, y que va a llegar a mucha gente en el mundo que quiere despertar. Y con la energía de este sol para ustedes, me despido en las altas montañas del sur de Chile, en el Cóndor Blanco. Un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos en el próximo Caravana Cast. Chao. Cada uno, para lograr encender ese sol, tiene que hacerlo a veces en una caravana. Iba una caravana subiendo una montaña. Al terminar el tiempo, al estallar la vida,